Bienvenidos a todos a este segundo día del Foro Agrícola de Micope, en donde tendremos diversas conferencias que buscan ampliar los conocimientos para que nuestros productores se desarrollen en el liderazgo de los negocios agrícolas. Les pedimos estar atentos a los enlaces que compartiremos en cada una de las conferencias, ya que será la mejor forma de trasladar sus consultas y preguntas. Nuestro equipo de trabajo estará atento para responderles al finalizar el evento. La primera conferencia de este día estará a cargo del programa ProInnova de la empresa Popoyan. De manera previa, tendremos la participación de Germán González, director del proyecto. Y seguido, la conferencia de Ana Lucía Juárez de Guatemala con el tema Costos en la producción agrícola. Ana Lucía es ingeniera agrónoma en sistemas de producción agrícola, desarrolla proyectos productivos y manejo de cultivos como café, hortalizas como tomate, chile pimiento y pepino, trabajadas en invernaderos y macrotúneles. Se desempeña como coordinadora de suministros en el proyecto ProInnova Popoyan. Así que démosle una cordial bienvenida a Germán y a Ana Lucía de Popoyan. Muy bien, muy buenas tardes a todos en este primer Foro Agrícola de Micope. Es un gusto estar acá como proyecto de soluciones innovadoras para cadenas de valor agrícola, ProInnova, ejecutado por Agropecuaria Popoyan y USAID en el altiplano occidental de Guatemala. El día de hoy, pues, venimos desde el proyecto ProInnova a poder compartir con ustedes una presentación, una disertación que va a hacer mi compañera Ana Lucía Juárez, que va a tratar acerca de los costos en la producción agrícola, pero que antes de darle la palabra a ella, pues vamos a compartirles un poco de lo que somos nosotros en Agropecuaria Popoyan. Somos una empresa guatemalteca fundada en 1976 que durante todos estos más de 40 años de existencia hemos buscado las mejores soluciones agrícolas del mundo con el objetivo de poderlas adoptar y tropicalizar a las condiciones locales acá en Guatemala y en la región centroamericana para poder luego hacerlas disponibles a toda la agroindustria de una forma sostenible. Agropecuaria Popoyan cuenta con varias unidades de negocio, las cuales son bastante conocidas en el mercado agrícola. No solo Popoyan, sino que Pegón Piloncito, Mixa, FPC, Semillas del Campo, el CIP, La Carreta, Tucán Foods y este proyecto de soluciones innovadoras de cadenas de valor agrícola, más conocido como ProInnova, ejecutado por Popoyan y USAID acá en Guatemala. Este proyecto es un proyecto que está bajo el marco de la Iniciativa Mundial del Gobierno de Estados Unidos contra el hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo, la cual se denomina Alimentando el Futuro, Feed the Future por su nombre en inglés, el cual en Guatemala está implementado por Agropecuaria Popoyan, liderando un esfuerzo y una iniciativa público-privada para poder disminuir las causas de la pobreza y también la desnutrición crónica en el altiplano occidental de Guatemala. Nuestro proyecto tiene unos resultados esperados que han estado ejecutándose durante los últimos 4 años en esa región de Guatemala para poder mejorar la productividad agrícola y la diversificación de alternativas de fuentes de ingreso. También acceder a mercados de una manera más incrementada para los productores de el altiplano, que consigo puedan llevar aumento de resiliencia del entorno natural a través de prácticas climáticamente inteligentes para la agricultura, contribuyendo a que las familias de estos productores puedan tener una mejora de la nutrición en estas comunidades rurales en donde estamos trabajando y que podamos traer prácticas de higiene en el hogar y diversificación de la dieta, así como también mejores prácticas de nutrición a nivel comunitario en estas localidades donde viven los productores, y que entendemos de que el proyecto también tiene que tener un fortalecimiento de la gobernabilidad institucional de los temas de agricultura y seguridad alimentaria. También tenemos un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el Instituto Nacional de Bosques y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, CESAN,
por la cual pues pasan todas las políticas públicas que tienen que ver con seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. El proyecto lo ejecutamos, como les mencioné anteriormente, en el altiplano occidental del país, en los departamentos de Quiché, en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán, a través de corredores económicos que han sido identificados con características comunes que permiten poder seleccionar mucho mejor los cultivos que tienen más alta rentabilidad y también las conexiones logísticas que existen entre las comunidades en donde están estos cultivos y que permita a los productores que cultivan ahí poder tener mejores mercados, mejores precios, mejor accesibilidad de los productos para que estos puedan llegar a diferentes grupos de consumidores, los cuales pues están cada vez más satisfechos por la calidad y la cantidad de productos que están llegando de estos productores. A continuación, yo voy a darle la palabra a Ana Lucía Juárez, quien es nuestra experta del día de hoy, quien les va a estar hablando y haciendo una disertación acerca de los costos agrícolas que deben de estar contemplados en cualquiera de las intervenciones que hagamos en la agricultura y sobre todo platicarles de la agricultura moderna que estamos implementando allá en el occidente del país. Adelante, Ana Lucía. Muchísimas gracias, Germán, por la introducción y la presentación del proyecto. También muchísimas gracias a Micope por darnos la oportunidad de participar en su primer foro agrícola. Como sabemos, el tema eje de todas estas ponencias es de productor a empresario agrícola. Entonces, vamos a iniciar nuestra presentación de costos en la producción agrícola, entendiendo qué es y cómo se comporta un productor, un agricultor. Es trabajador, invierte tiempo en varias actividades de trabajo, disfruta de trabajar en sus cultivos, disfruta del tiempo en familia, quiere lo mejor para ella, lleva un limitado control de registros de fechas de producción o de fechas de aplicaciones, qué aplicaciones hace, qué productos utiliza, cuánto invierte en su cultivo. Le falta la identificación de sus ganancias y de la comercialización de su cosecha. Es recurrente la incertidumbre del mercado y tiene tradicionalmente prácticas en la agricultura. Ahora, ¿cómo es un empresario agrícola? Un empresario agrícola es planificado y organizado, asiste a actividades para ampliar su cartera de clientes, implementa tecnologías en el seguimiento de su negocio, lleva un control estructurado de sus actividades y registros, planifica todo el ciclo de su cosecha, desde la siembra hasta la cosecha, identifica riesgos asociados a sus cultivos y busca cómo mitigarlos, identifica constantemente oportunidades de mercado o nuevas oportunidades de mercado, le da un seguimiento a sus clientes, lleva un control detallado de sus ganancias o sus pérdidas y desarrolla agricultura moderna. Está en constante actualización. Participa en eventos como este para actualizarse sobre las tendencias de la agricultura y para generar nuevos conocimientos. Entonces sabemos que todos hemos empezado como agricultores, ya sea por tradición, porque mis papás se dedicaron a la agricultura, porque mis abuelos se dedicaron a la agricultura, porque es a lo que se dedica mi familia. Entonces yo por herencia soy agricultor, pero ¿cómo paso de ser un agricultor a ser un empresario agrícola? Tomando en cuenta principalmente llevar el registro de costos. Entonces, durante esta ponencia vamos a ir viendo unos elementos clave. Nosotros proponemos 4 elementos clave y el quinto es conocer los beneficios de un empresario agrícola para poder dar ese salto de agricultor a empresario agrícola. El primer elemento clave es llevar un cronograma de actividades. El segundo es establecer mi plan de cultivo. El tercero es tener un registro estricto de los costos que yo voy a utilizar durante todo el ciclo de cosecha. El cuarto es la negociación y estrategias de negociación. Y por último vamos a ver los beneficios que me traerá al momento que yo me transforme en un empresario agrícola. Tengan lista su calculadora porque al final de la actividad vamos a hacer una práctica ahí para poner en práctica todo lo que vamos a ir aprendiendo. El cronograma de actividades. ¿Qué voy a sembrar? Sabemos que dependiendo del cultivo que vayamos a establecer,
Así es como vamos a ir desarrollando todo nuestro cronograma de actividades. No es lo mismo sembrar papa que sembrar tomate o establecer una plantación de café o establecer una plantación de cacao. Entonces, el paso número 1 es decidir qué voy a sembrar. Como segundo punto, ¿cuál es la fecha más adecuada para sembrar? No son los mismos requerimientos para un cultivo de tomate, para un cultivo de papa, para hortalizas de ciclo corto. Dependen los requerimientos de humedad, de clima, según cómo se va desarrollando el clima durante el año. Entonces, tenemos que establecer una fecha clara que se acople más al cultivo que nosotros vamos a establecer. El ciclo de cultivo. Sabemos que hay cultivos de ciclo largo y cultivos de ciclo corto, cultivos anuales. Entonces, tenemos que entender también cuál es el ciclo fenológico de nuestro cultivo para nosotros ir realizando nuestra planificación. Sujeto a qué voy a sembrar y la fecha que voy a sembrar, tenemos que estudiar y analizar el clima, el requerimiento de temperatura, el requerimiento de humedad relativa, el requerimiento de precipitación pluvial. Es bien importante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta durante nuestra planificación y que lo incluyamos en nuestro cronograma. Y por último, las oportunidades de mercado. Teniendo nuestro cronograma de actividades, sabremos y conociendo cuál es el ciclo del cultivo, sabremos aproximadamente en qué fecha vamos a estar cosechando. Tenemos que revisar precios históricos al momento de nuestra cosecha, eso lo podemos ir investigando en internet. El MAGA tiene una base de datos de precios de diferentes cultivos, entonces esa es una opción que podemos utilizar para ir investigando precios históricos. Luego el cronograma de actividades, pasamos al plan de cultivo. ¿Por qué es importante el plan de cultivo? Porque cada cultivo tiene requerimientos y necesidades específicas. El número 1 es la preparación de la tierra. Sabemos que no todos los cultivos se adaptan a todos los tipos de suelo que existen en Guatemala, entonces tenemos que saber cuál va a ser la preparación idónea de la tierra. A qué profundidad es que requiere el cultivo desarrollar su raíz. Entonces es bien importante desde el cronograma y la selección de mi cultivo, cómo voy a preparar yo la tierra. Como segundo punto en el plan de cultivo, la elección de mi semilla. Hay semillas que ya vienen con tecnología que les evita la aparición de plagas y enfermedades, que son más resistentes a sequía, que son menos propensas a desarrollar hongos. Entonces es bien importante la elección de mi semilla. Como tercer punto, insumos que voy a necesitar. Todos los insumos que yo voy a necesitar para que mi cultivo se dé de manera óptima y al final tengamos una producción de calidad. Ahí incluimos todos los productos agroquímicos como fertilizantes, como insecticidas, fungicidas para el control de plagas, enfermedades, para la prevención de los mismos. Ahí vamos incluyendo todo lo que vamos a requerir durante todo el ciclo fenológico del cultivo. Tecnología, ¿qué tecnología es la más adecuada para mi cultivo según dónde yo lo voy a establecer? Si tengo la oportunidad de implementar un macrotúnel, de construir un invernadero, de utilizar sistemas de riego. Entonces, todas estas tecnologías modernas las vamos a ir incluyendo en nuestro plan de cultivo. Y por último, herramientas y equipo. En herramientas que vamos a necesitar igual durante todo el ciclo del cultivo. Si vamos a necesitar machetes, piochas, azadones. En equipo si vamos a utilizar bombas de mochila, sembradoras, cosechadoras. Desde un inicio tenemos que establecer todas las herramientas y equipo que vayamos a utilizar desde inicio a fin del cultivo para que no se presenten inconvenientes de que no contamos con esa herramienta, de que luego cómo vamos a cosechar, luego cómo vamos a aplicar nuestros fertilizantes. Entonces es bien importante irlos estableciendo desde un inicio. Así vamos limitando los riesgos que puedan surgir durante el desarrollo del cultivo. Como tercer punto y el tema principal de nuestra ponencia es el registro de costos. Si queremos nosotros trascender de agricultores a empresarios agrícolas, es de suma importancia que llevemos un registro de costos. Tenemos un cuaderno donde vamos a ir apuntando todo lo que vayamos adquiriendo para al final tener una cosecha exitosa. En insumos, apuntamos todo lo que vayamos adquiriendo en insumos, desde la semilla hasta los productos agroquímicos que le vayamos a aplicar como fertilizante para control de plagas y enfermedades, insecticidas, fungicidas, protectantes del suelo. También incluimos en insumos el precio de las herramientas y el equipo que vamos a utilizar. Eso todo lo vamos registrando y le vamos colocando el precio. Como segundo punto, los jornales.
Si somos nosotros mismos los que trabajamos en nuestra parcela, estamos acostumbrados a no incluirlo dentro de nuestro registro de costos. Pero, ¿cuánto vale nuestro tiempo? Si no estuviéramos en la parcela, ¿qué estaríamos haciendo? Eso es un costo de oportunidad. Entonces, los jornales también los debemos incluir en nuestro registro de costos. Como tercer elemento clave que debemos incluir en nuestro registro de costos son los préstamos. Para yo implementar nuevas tecnologías o para establecer nuevos cultivos, ¿de dónde voy a sacar el capital productivo para mi cosecha? Entonces, nosotros accedemos a préstamos. Los préstamos es bien importante incluirlos en nuestros registros de costos, porque lo que vayamos cosechando vamos a ir pagando los préstamos que adquiramos. Como cuarto elemento, la tecnología agrícola. Habíamos platicado de establecer macrotúneles, de establecer invernaderos, de utilizar riego, de establecer control de plagas y enfermedades, estructuras para control de plagas y enfermedades. Entonces, todo esto lo vamos a ir incluyendo en tecnología agrícola y le vamos colocando qué precio cuánto invertimos en esta tecnología agrícola y lo vamos ingresando a nuestro registro de costos. Como quinto punto, el alquiler del terreno. Muchas veces en el terreno donde vamos a sembrar no es propio, entonces nosotros pagamos una cuota por este terreno y lo debemos incluir en nuestro registro de costos. Como sexto elemento, el empaque y el embalaje. Sabemos que para trasladar nuestra cosecha desde nuestra parcela, ya sea a nuestra bodega o al centro de acopio donde lo vamos a colocar, necesitamos cajas, redes, costales. Entonces, esto también nos ingiere a nosotros en un costo, en un gasto, y lo tenemos que registrar. Y por último, el transporte. Como si queremos pasar de agricultores a empresarios, tenemos que saber que a quienes les vamos a vender, ya sea mercados mayoristas, retailers, supermercados, ellos no pagan el transporte. Entonces nos va a corresponder a nosotros que costeemos esos gastos. Entonces tenemos que considerar el transporte de sacar nuestra cosecha desde nuestra parcela al centro de acopio o bodega nuestra y luego desde nuestro centro de acopio o nuestra bodega a la bodega del comprador. Entonces todos estos costos los vamos a ir registrando. Como cuarto elemento, tenemos la negociación. Luego de haber pasado por los tres anteriores, que es el cronograma de actividades, que es el establecer nuestro plan de cultivo, luego llevar un registro de costos estricto, llegamos a la cosecha y a la comercialización de nuestra cosecha. Entonces, habíamos aprendido que tenemos que verificar precios históricos del mercado de nuestro producto, dependiendo de las tecnologías que utilizamos, de nuestro plan de cultivo y de qué tan estrictos y cuidadosos fuimos con llevar a cabalidad el desarrollo del cultivo, cuál va a ser la calidad de cultivo que vamos a cosechar y qué volumen de cosecha vamos a obtener. Entonces, con esos tres elementos clave, iniciamos nosotros a atraer nuestros clientes. Si tenemos un cultivo de calidad, un producto de calidad, sabemos que podemos competir en mercados más exigentes, como de los retailers, como de los supermercados que nos piden a nosotros características muy específicas de los cultivos, de los productos. Entonces ahí vamos segmentando nuestro mercado y empezamos a atraer a nuestros clientes específicos que van a poder pagar un precio justo por la calidad de producto que nosotros estamos ofertando. Luego de saber a qué mercado específico y atraer este mercado específico a quienes les vamos a ofertar nuestra cosecha, empezamos a interactuar. Realizamos llamadas, mandamos correos, enviamos mensajes, nos dirigimos a las instalaciones de estas empresas, empezamos a ofrecer nuestro producto con base a la calidad que tenemos y al volumen que les podemos ofertar. Entonces ahí empieza el ciclo de interacción. Y como tercer elemento de la metodología inbound de negociación, tenemos lo de deleitar. Este elemento va en todo el ciclo porque desde que empezamos a traer a nuestros clientes hasta que empezamos a interactuar y concluimos la negociación, tenemos que presentarnos amables, tenemos que llevar la información completa, contestar llamadas, contestar mensajes, presentarnos de manera amable e interesados en realizar negociaciones exitosas con ellos. Entonces, esa es la manera que nosotros vamos a deleitar a nuestros clientes. Esta metodología nos ayuda a nosotros, uno, a segmentar nuestro mercado, a ir conociendo a quiénes le podemos vender, a quiénes le queremos vender y quiénes pagarán por la calidad del producto que ofrecemos, a empezar a interactuar y deleitarlos en todo el proceso. Entonces, luego que vimos los 4 elementos que nos harán trascender desde un agricultor a un empresario agrícola,
vamos a conocer cuáles son los beneficios de ser un empresario agrícola. Entonces, un empresario agrícola lleva registro de su trabajo. ¿Por qué es importante llevar registro de mi trabajo? Porque voy a conocer yo qué hice bien, qué hice mal, cómo puedo mejorar, y todo eso lo voy a saber si, solo si llevo un registro estricto de mis actividades en el trabajo. Como segundo elemento, conoce sus ganancias. Si no llevamos un registro de cuánto sembramos, cuánto invertimos, cuánto cosechamos, a qué precio lo vendimos, no vamos a tener nosotros conocimiento de cuánto ganamos en el ciclo productivo. Podemos ver acá la fórmula de la ganancia, que es el precio de venta final por el volumen que vamos a vender, menos todos los costos que consideramos en un ciclo productivo. Así vamos a saber nosotros cuál es nuestra ganancia. Como tercer elemento, la reinversión. Sí, solo sí pudimos evidenciar cuáles fueron nuestros costos, cuál fue nuestra ganancia, y si nos quedó ganancia, vamos a poder reinvertir para el siguiente ciclo. Como cuarto elemento, podemos mejorar nuestros procesos. Podemos evidenciar por medio de los registros qué hicimos bien, qué hicimos mal, dónde hay puntos de mejora, dónde hay puntos que tenemos que limitar, digamos, el tiempo que le dedicamos, un montón de factores que nos van a ayudar a mejorar nuestros procesos. Y como quinto elemento importante, mitigamos riesgos. Sabemos que si viene la época lluviosa, tenemos que aplicar algo que proteja nuestro cultivo para mitigar la aparición de enfermedades fungosas. Entonces, eso lo vamos a saber si solo si planificamos, si solo si establecimos nuestro cronograma de actividades, hicimos nuestro plan de cultivo, revisamos cuáles iban a ser las condiciones climáticas para esa época. Entonces, nos ayuda a mitigar riesgos. Estos son los 4 elementos importantes que nosotros promovemos para convertirnos de agricultores a empresarios. Estos son los beneficios que nos traerá convertirnos a empresarios agrícolas. Y como siguiente punto tenemos una práctica. Como les dije, espero tengan su calculadora ahí cerca, porque vamos a hacer una práctica para poner a ejercitar nuestra mente y poder llevarnos un poco de manera más efectiva el conocimiento que nosotros estuvimos desarrollando durante esta ponencia. Entonces, el ejemplo práctico dice así. Carlos, después de haber asistido a la conferencia de costos en la producción agrícola del primer foro agrícola de MICOPE, decidió poner en práctica lo aprendido y planificar su siguiente cosecha. Decidió sembrar tomate determinado de cocina en una cuerda de 25 por 25 varas, que son 441 metros cuadrados, implementando agricultura moderna, construyendo un invernadero de mediana tecnología y utilizando sistemas de riego por goteo. Ambos, según el fabricante, le sirven para 5 años productivos, pudiendo sacar 2 cosechas por año. Decidió abocarse a Agropecuaria La Joya para la adquisición de la semilla y del fertilizante, porque son de muy buena calidad y le garantizan un rendimiento de 150 a 200 quintales por cuerda. Iniciará a sembrar la segunda semana de septiembre y como el tomate que decidió sembrar es de ciclo corto, iniciará a cosechar en diciembre. Estuvo revisando información en internet y el precio promedio de venta para esta fecha podría estar entre los 2.50 a los 3 quetzales por libra. Para financiar su proyecto, realizó un préstamo con MICOPE a 5 años de 35,000 quetzales, a una tasa de interés del 10% anual. Entonces, ¿creen ustedes que Carlos obtendrá ganancias? Y si obtendrá ganancias, ¿cuántos serán sus ganancias? Entonces vamos a pasar a la parte práctica. Vayan alistando lápiz, papel, la calculadora. Entonces, aquí tenemos nuestra tablita de registro de costos. Dijimos que va a implementar invernadero, que va a implementar sistemas de riego, que va a realizar un préstamo. En el registro de costos debemos incluir nuestros jornales, todos los insumos que ahí tendrían que ser las semillas, los productos agroquímicos que va a aplicar para protegerlo de plagas y enfermedades. También mencionamos que para sacar su producto de la parcela y transportarlo va a necesitar empaque y embalaje. En este caso, como estamos hablando de tomate, vamos a requerir cajas plásticas. Y para transportarlo debemos de considerar el transporte. Del lado derecho tenemos las fórmulas. Para hacer el cálculo del préstamo, decía que son 35,000 quetzales
a una tasa de interés del 10% anual. Entonces, para sacar el monto total del préstamo, tenemos los 35,000 quetzales más el 10% sobre los 35,000 quetzales, que en este caso serían 3,500 por los 5 años que sacó el préstamo. Entonces, el monto total son 52,500 quetzales, que lo tenemos aquí. Luego, para hacer el cálculo por un ciclo productivo, tenemos que hay insumos que se utilizan para un ciclo productivo e insumos que se utilizan para más de un ciclo productivo. Entonces, por ejemplo, el invernadero, decía el fabricante que le alcanzaba para producir 5 años y en esos 5, en cada año podía establecer 2 ciclos productivos por año. Entonces, la fórmula es el monto de los 25,000 quetzales dividido 5 años que le alcanza para producir y puede producir 2 ciclos por año. Entonces, al final, por un ciclo productivo es de 2,500. Así vamos haciendo la relación con cada uno de los insumos que son para más de un ciclo productivo. Luego, con los insumos que son en un único ciclo, como los jornales, que solo son para una temporada de cosecha, y el transporte, que de igual manera es para una temporada de cosecha, el monto es único. Entonces, al hacer todos estos cálculos, vamos a dar un minuto para que lo realicen y vamos a ir avanzando con los demás elementos de nuestra práctica. Bueno, entonces, avanzando un poco, tenemos que el total de costos registrados son de 15,650 quetzales para un ciclo productivo. Luego tenemos, según el ejemplo que nos dieron, que el volumen productivo que le indicaron que podía tener con la semilla que le dieron y los insumos que él adquirió es de 150 a 200 quintales por cuerda. Y él, revisando en internet para la época que va a iniciar a cosechar, el precio puede rondar entre 2.50 a 3 quetzales la libra. Entonces, el ingreso mínimo que él podría tener sería en el precio más bajo, que sería de 2.50, con la producción más baja, que sería de 150 quintales. Y al realizar la multiplicación nos darían 37,500 quetzales. Y el ingreso máximo que él podría tener es tener una cosecha de 200 quintales, un rendimiento de 200 quintales por cuerda, y nos indicaba que el precio máximo que podría haber para esa época que él va a estar cosechando es de 3 quetzales por libra. Entonces, al realizar la multiplicación de los 200 quintales por los 3 quetzales por libra, nos da un resultado de 60,000 quetzales. Recordemos que habíamos visto la fórmula de la ganancia, que es el volumen productivo, que en este caso sería o 150 o 200 quintales, por el precio de venta. Aquí tenemos que ver que nuestro precio de venta es por libra. Entonces, los quintales los tendríamos que transformar a libras. Entonces, menos el registro de costos, que son los 15,650 que teníamos como resultado en nuestra tabla de registro de costos. Como mínimo, para el primer ciclo productivo, si él logra vender a 2.50, 150 quintales, sería un ingreso de 21,850. Y como máximo podría obtener 44,350. Entonces, este es el resultado de nuestro ejemplo práctico. Tenemos que considerar que igual tenemos que guardar al menos estos 15,650 de lo que obtenemos de ganancia aquí para poder reinvertir en el segundo ciclo productivo. Espero les haya servido esta ponencia. Esperemos que pongan en práctica todo lo que hoy aprendimos.
Si nos queremos transformar de agricultores a empresarios agrícolas, es importante recordar que debemos tener un registro estricto de nuestras fechas que vamos a cultivar, del clima que puede estar para la época que vamos a cosechar, todos los registros de nuestros costos, los productos que utilizamos. Tenemos que también tener buena estrategia de negociación, establecer buenas relaciones con nuestros posibles clientes. Entonces, esperemos que todos estos elementos que nosotros les compartimos el día de hoy les sirvan para transformarse de agricultores y dar ese salto a empresarios agrícolas. Muchísimas gracias, Micope, y siempre quedamos a la orden por cualquier duda o comentario. Bien, Lucía, muchas gracias por tu ponencia y por supuesto también por agregar valor a la presentación con este ejemplo práctico. Tenemos un par de preguntas que hacerte sobre lo que nos has comentado. Quizás son preguntas cortas. Una de ellas es, por ejemplo, si yo soy un productor agrícola que tiene una plantación, pero en un inicio no tengo muchos registros relacionados con los costos, ¿qué pasos podría seguir para empezar a llevar de manera correcta estos registros? Pues como primer punto, tener un cuadernito. Ir a la tienda, a la librería más cercana, comprar un cuaderno y que sea específico para llevar registros de mi cosecha. Puede que no tengamos, como nosotros le denominamos, registros históricos porque no teníamos la costumbre de apuntar, pero si queremos trascender de ser agricultores a empresarios agrícolas, llevar un registro es primordial. Entonces vamos a empezar con el precio de la semilla, con el nombre de la semilla que estamos adquiriendo, porque ya sabemos que podemos sembrar tomate, pero tomate, ¿qué variedad? Entonces tenemos que ir más allá. Todos estos son prácticas de agricultura moderna. El simple hecho de llevar registros ya nos da un plus a nosotros como agricultores, que es bien importante. Entonces puede que no tengamos registro de cosechas anteriores, pero mucha información puede que la tengamos en la mente y hay que empezar a transcribirla, a apuntarla en un cuaderno y a partir de que nosotros tomemos la decisión de transformarnos en agricultores modernos, en empresarios agrícolas, vamos a tener sí o sí que empezar a llevar registros. Una pregunta adicional, Ana Lucía, está relacionado con, en el tema de los costos, por ejemplo, todos los riesgos que asume en una plantación relacionados con el clima o con plagas. ¿Cómo podemos considerar dentro de nuestro análisis esos riesgos que pues pueden materializarse o no pueden materializarse, pero sí son parte de la dinámica productiva? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pues como vimos acá, uno de los elementos, los primeros dos elementos claves es uno, realizar un cronograma. En este cronograma tenemos planteadas todas las actividades y el otro es realizar un plan de cultivo. Dentro de este plan de cultivo sabemos que si es agricultura a campo abierto, el clima es algo que no podemos manejar. Entonces es algo que tenemos que prevenir. Sabemos, eso es algo cíclico, sabemos más o menos cuándo inicia la época de lluvia, cuándo inicia el veranío que le llaman, o la época seca. Entonces tenemos que ir marcando en nuestro calendario en qué etapa fenológica va a ir nuestro cultivo cuando estos temporales o estas condiciones climáticas empiecen a aparecer y poder prever si, digamos, va a empezar a venir la época lluviosa y tengo un cultivo como el café, poderle aplicar un fungicida para que no me aparezca roya. Eso lo vamos a lograr divisar nosotros solo si establecimos una planificación del año completo de nuestro cultivo y podemos identificar más o menos en qué época va a iniciar la lluvia para nosotros aplicar antes. Ahora, si tenemos la oportunidad de invertir en tecnologías como invernaderos, como macrotúneles, estas tecnologías nos ayudan a poder modificar un poco las condiciones climáticas. Entonces también es una estrategia muy viable para que nuestros cultivos no sean tan susceptibles a estas variables climáticas que regularmente no podemos manejar. Gracias, Ana Lucía, por la interesante ponencia y también por haber aclarado estas dos dudas que han surgido. Invitamos a los participantes a que podamos continuar con la siguiente ponencia de nuestro foro. No sé si quisiera decir algo para cerrar. Muchísimas gracias a Micope por invitarnos. Muchos éxitos en las demás ponencias en el primer foro agrícola. Esperamos que los participantes continúen asistiendo a este tipo de eventos porque como sabemos nos ayudan a ir mejorando en muchos aspectos de la producción agrícola.
Gracias. Muchas gracias a todos.